Así que se instaura una ley muy importante en planos del espíritu, en planos muy superiores, que es, si yo quiero recibir, tengo que dar. Entonces, si yo no doy, dejo de recibir. Ahí tenemos el círculo de la abundancia. La abundancia, primero hay que entender que se refiere a algo mucho más abarcativo, más extenso que a la abundancia material o económica, ¿no? Tiene que ver la abundancia con la energía en general, la abundancia energética que se puede materializar o manifestar en diferentes planos de maneras diversas. Entonces, cuando uno dice abundancia material o escasez, lo contrario, escasez material, lo que estamos hablando es de una escasez, una abundancia energética, de energía. Por ende, si aparece cierta escasez en el plano de la materia, es porque esa escasez se está dando primero en los planos sutiles. O si hay abundancia en el plano material, es porque primero está dando abundancia en los planos más sutiles. Esto es así siempre. La abundancia o escasez material está en el último escaloncito, pues es el plano más denso de la materia, ¿sí? Así que nunca el problema está ahí. O sea, el problema no está en el plano de lo material, sino que está en niveles mucho más profundos de la conciencia u órdenes de realidad más sutiles, como uno lo quiera dar. ¿Con qué tiene que ver el tema de la abundancia o el tema de la escasez? Bueno, en realidad, la escasez es una distorsión, la escasez no existe. El universo, todo, y yo diría los múltiples universos que forman el cosmos, como se le dice hoy los multiversos, bueno, el universo, los multiversos, el cosmos, en esencia, son abundantes, son abundancia. No existe la escasez ahí. Ese todo está formado por los diferentes universos, el todo, fíjense la palabra como es todo, la totalidad, por definición, es abundante, es todo, entonces es infinito. El todo contiene todo. Como algo que es la totalidad puede tener escasez. O sea, ¿dónde está el espacio para la escasez dentro de la totalidad? No, no, no. Es una paradoja. Así que la matriz cósmica, con todos los universos que ella alberga, bueno, vibra en abundancia. Es una manifestación misma de la abundancia. Entonces, ¿dónde está el problema? Uno podría preguntarse. Bueno, el tema es el siguiente. El problema está en el ser humano. ¿Sí? O sea, por un lado es verdad que a medida que uno va bajando y atravesando los diferentes planos universales, yendo siempre desde lo sutil, o sea, lo más elevado, hacia lo denso, lo más bajo, el mundo material, obviamente, a medida que vamos bajando, en ese proceso de rebaja vibracional, que hace la conciencia hasta convertirse en materia, esa conciencia se va como cubriendo de capas, entonces decimos que se va velando, se va oscureciendo. Y sí, parte de ese proceso de oscurecimiento de la conciencia da lugar a que uno pueda generar creencias de escasez, creencias de falta, creencias de vacío, porque la conciencia, en el proceso de rebaja vibratoria que hace para poder encarnar acá en la Tierra, en este caso, en la tercera dimensión en general,
pierde el recuerdo de esa fuente, de ese todo, y del contacto que tiene con esa fuente, que es un contacto permanente. De hecho, vivimos dentro de esa fuente. Bueno, la conciencia cuando va hacia esa rebaja vibratoria pierde esa noción, y entonces al perder esa noción empieza a aparecer la noción o la sensación de falta, de vacío, y la escasez tiene mucho que ver con eso. Así que por un lado tenemos algo que es inherente al proceso de rebaja vibracional, donde la energía se hace más densa para poder convertirse en materia. Eso es por un lado. Pero, por otro lado, y más importante que esto, en el ser humano se da otro fenómeno. Y ese fenómeno que voy a explicar ahora es el que explica que la humanidad padezca la escasez como la padece en todos los niveles, en todos los ámbitos de su vida. Particularmente en lo material, porque al ser el nivel más denso, como expliqué antes, ya está esa conciencia encarnada muy cubierta de velos y ya aparece la noción falaz, pero creencia al fin, del vacío. Y el tema que se da en el ser humano tiene que ver con lo que sucede inmediatamente cuando ese todo decide manifestarse a través de la multiplicidad. El todo es la unidad. Entonces, esa unidad se va a manifestar a través de la multiplicidad. Y en ese proceso, lo primero que va a ocurrir es que ese todo, unidad, el uno, la fuente, el espíritu, el ser, la conciencia, como uno quiere llamar, en un primer lugar genera un proceso de división, se divide a sí mismo en dos grandes partes, como si fuera una pelota, para hacerlo más visible, una pelota de luz que de repente se parte por la mitad y tenemos ahora dos medias pelotas de luz, dos semiesferas enfrentadas una con la otra. Si yo la junto, tengo la pelota de luz, que era el todo, la unidad. Ahora, como tenemos que ir hacia la multiplicidad, porque lógicamente la creación tiene que ver con que esa divinidad pueda expresarse a través de múltiples formas diferentes, bueno, el primer proceso es esta separación en dos partes o dos mitades. Y esas dos mitades, que son los pilares de todo lo que existe, en todos los planos y dimensiones, esos dos pilares entonces son, en términos de la Cábala, el deseo de dar, por un lado, el deseo de recibir, por otro lado. Deseo de dar, deseo de recibir. Esas dos mitades funcionan, en términos normales, funcionan en equilibrio, de manera complementaria. Entonces yo tengo un deseo de dar, que es como una fuente de luz. Imaginemos una linterna. Yo la prendo, sale un haz de luz. Entonces la linterna, ¿qué hace? Da luz. Y del otro lado, el deseo de recibir es como una, como una vasija, como un recipiente. Entonces ese recipiente lo que hace es recibir, recibe la luz. Mientras ambas cosas funcionan de manera complementaria, yo tengo otra vez el círculo, vuelvo al origen, a la totalidad, a lo infinito, la abundancia absoluta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un dar, tengo una parte que da y una parte que recibe. Esto siempre da, esto siempre recibe. Hay un círculo. Es un estado de equilibrio
primigenio en el universo. Lo que pasa que para que podamos tener lo que tenemos nosotros, que es un universo multidimensional, yo tengo que salir de ese estado de cosas. Porque tengo que hacer que aparezcan las dimensiones que están más abajo, los planos que están más abajo del universo, para poder llegar hasta, por ejemplo, la materia, la tercera dimensión. Entonces, la forma de salir de ese estado de equilibrio primario, pero que todo queda ahí, entonces la creación es como que se detendría absolutamente en ese punto. La forma en que sale de eso, nos cuenta la Cábala, es muy simple. De este lado tenía el deseo de recibir como una vasija que recibe la luz de esta linterna que es el deseo de dar. Entonces en un punto la vasija dice, no quiero más luz, no voy a recibir más luz. Rechaza esa luz, se vacía voluntariamente y dice, solo quiero recibir luz, quiero seguir recibiendo luz o quiero volver a recibir luz si yo misma me puedo convertir también en una linterna y compartir esa luz. Entonces, si yo, vasija, deseo recibir, aprendo a dar y comparto, vos, deseo de dar, linterna, volvé a iluminarme y llenarme con tu luz. Si no, me quedo vacía. En ese punto, lo que sucede es como que la vasija se transforma también en una linterna o algo más fácil de ver. Imaginemos que en vez de luz hablamos de agua, lleno un cántaro con agua, lo lleno de agua. Ahora el agua es como la luz espiritual, lleno de agua. Una vez que está repleta la vasija de agua, no entra más agua. Entonces deja de recibir. Pero, como la vasija dijo, bueno, si yo comparto mi luz o mi agua, puedo volver a recibir. Imaginemos que debajo de la vasija hacemos un agujero, como una maceta típica, y el agua ahora drena, va para abajo. Entonces se empieza a hacer espacio y vuelve a recibir. ¿Por qué? Porque está dando, está compartiendo. Esa agüita que sale por abajo del agujerito de la vasija o de la maceta es la vasija del deseo de recibir, que se convierte también en linterna el deseo de dar. Y dice, si yo doy, entonces recibo. Si yo no doy, no recibo. Ahí se abre el proceso de la creación que todos conocemos, donde empiezan a pasar dimensiones en el universo, planos universales, octavas dimensionales, hasta llegar al plano de la materia. Así que se instaura una ley muy importante en planos del espíritu, en planos muy superiores, que es, si yo quiero recibir, tengo que dar. Entonces, si yo no doy, dejo de recibir. Ahí tenemos el círculo de la abundancia. Doy y recibo. Entonces tengo una fuente que da, una que recibe, pero la que recibe a su vez da. Entonces, si yo recibo y doy, sigo recibiendo más. Y doy más, recibo más. Y ahí tengo el círculo de la abundancia. La escasez se produce solamente por lo siguiente, por lo que expliqué al principio. El ser humano encarnado, con la conciencia oscurecida, donde ya tiene una noción de falta, porque se olvidó que está conectado a esa fuente. Se olvidó, de hecho, que él es mucho más que un cuerpo físico. Se olvidó de todo eso. Bueno, en ese estado de ignorancia y de ceguera espiritual, no tiene ni idea de esta ley que estoy explicando. No tiene ni idea. Entonces, como no tiene ni idea de esta ley, de que tiene que dar para recibir, y encima se encuentra, aunque siente una falta, un vacío, producto de haberse olvidado de quién realmente es en esencia, 2 más 2 da 4. El ser humano encarnado
lo que piensa es lo siguiente: yo vivo en la carencia, en el vacío, vivo con la falta. Entonces, si vivo con la falta, ¿cómo voy a compartir? Lo que tengo que hacer es llenar la falta. Entonces, lo que tengo que hacer es recibir, recibir, recibir. Aparece el egoísmo y ese egoísmo corta automáticamente la posibilidad de la abundancia. Se rompe el círculo y se hace una línea. La línea es lo que se agota en sí mismo, lo escaso. Entonces, ¿por qué el ser humano deja de recibir? Porque no da. ¿Por qué no da? Por un lado, porque siente una falta y siente que tiene que llenar esa falta, producto de la desconexión que siente con la fuente primera. No es que hay una desconexión real, es una desconexión ilusoria. Nadie está desconectado de la fuente. Y por el otro lado, no conoce, no recuerda esta ley. Entonces hace todo al revés. En vez de dar, quiere todo para sí mismo. Y lo que no se da cuenta es cuando quiere todo para sí mismo, ahí realmente crea la escasez en su vida. La gente está mal acostumbrada, que de hecho cuando da lo que le sobra. Cuando da lo que le sobra no sirve. No funciona. No se activa esta ley. No se vuelve a esta conciencia del círculo. Dar lo que a uno le sobra no cuesta nada. Es como decir, che, esto o lo tiro o lo regalo. Y lo regalo. O sea, no hay un desprenderse, ¿se entiende? Si uno eso lo iba a tirar a la basura y lo regala, ¿dónde está la diferencia? No hay un desprendimiento, ya se había desprendido de eso. Entonces no funciona de esa manera, eso no sirve para nada. Ahora, volviendo a la cuestión, es importante comprender que necesito, de alguna forma, comprender todo esto para que el círculo se restablezca en mi vida. Entonces, tengo que entender bien cómo funciona el dar, cómo funciona el recibir. Deseo de dar, deseo de recibir. Pilares del universo. Importantísimo comprender esto. Si hay bloqueos en el dar, hay bloqueos en el recibir. Si hay bloqueos en el recibir, hay bloqueos en el dar. Van de la mano. Una cosa genera la otra. Si mi dar es especulativo, no sirve. Si digo, bueno, especulativo sería regalar lo que me sobra. No, no sirve. O sea, no cambia nada eso, digo, no hace un cambio. Si solo regalo a alguien una leche que se está por vencer, porque la tengo que tirar, y se la regalo a alguien, está bien, es mejor regalarse a alguien que tirarla, pero digo, no hace un cambio real. Ahora, si yo compro una leche para dársela a alguien, y se la doy no porque esté por vencer, se la doy porque digo, le quiero regalar para que pueda alimentarse, es otra cuestión. No es lo mismo. Entonces, el dar no tiene que ser especulativo, si no, no va a funcionar. No tiene tampoco que ser, bueno, te voy a dar 5 porque sé que después te voy a sacar 10. No funciona así. Eso no mueve la aguja. Primero tengo que ver cómo es el dar, cómo es mi deseo de dar. ¿Es genuino? ¿Es auténtico o es especulativo? Después tengo que mirar cómo es mi deseo de recibir. ¿Cuál es mi deseo de recibir? Egoísta, o sea, desde el ego. Quiero tapar esa falta, ese vacío que siento, entonces yo quiero más cosas y más y más y más, y soy una máquina de voracidad que quiero todo y no comparto nada. Bueno, si ese es el deseo de recibir que tengo, que es un deseo de recibir egoísta, voy a estar también en el horno, porque el recibir se va a bloquear porque no estoy dando. Y yo dije que
Se estableció esa ley primera de que para recibir la vasija decidió que también tenía que dar y compartir. Así que un deseo de recibir egoísta va a bloquear en recibir. O lo que va a suceder es lo siguiente, puede ser que yo reciba mucho materialmente, efectivamente, no importa, pero nada de lo que reciba me llene. Entonces yo puedo estar atiborrado de bienes materiales y sentirme vacío. ¿Por qué no me está llenando? Porque es un deseo de recibir egoísta. Entonces no funciona la cosa. Puedo tener materialmente hablando todo y sentir que no tengo nada, sentirme vacío. También pasa otra cosa. Puede haber un deseo de recibir, ¿cómo podría decir esto? A ver, vergonzante. A ver, hay gente que cuando recibe algo le cuesta recibir, es como que le da vergüenza. Hasta se cierra la posibilidad de recibir. Cuando uno dice, bueno, te quiero regalar esto, y dice, no, no me regales nada, ¿no? Eso lo habrán notado, o por ahí les pasa a ustedes, pero mucha gente le pasa eso. O le dan regalos para su cumpleaños y se siente como mal y se pone incómoda. Entonces, ojo con esto también, porque ahí estamos yendo al otro extremo, pensando que tenemos que desprendernos de todo, de que no tenemos que recibir nada de los otros, porque tal vez que el pensamiento es, si recibo algo de vos, por ahí después quedo en deuda con vos, o el pensamiento es, no, yo no merezco recibir, habría que analizar, o el pensamiento es esta cuestión judío-cristiana de, no, viste, tengo que la materia es mala, todo lo material es malo, el dinero es malo, entonces no, no tengo que recibir nada, y si recibo me da culpa. Mucha gente le va bien laboralmente, económicamente, quiero decir, y siente culpa, siente culpable, como que fuera un pecado. Entonces, estas son las cosas que uno tiene que analizar. Los problemas que hay en el deseo de dar y los problemas que hay en el deseo de recibir. Y otra cosa también a tener en cuenta, pasa menos, pero tener en cuenta, el deseo de dar exagerado es un problema también, ¿eh? Ojo. Si yo tengo un exceso en el deseo de dar, también se genera un problema. Es cuando yo le quiero dar al otro más de lo que el otro puede recibir. Grave error. Yo le explico esto para que se entienda fácilmente como una linterna que ayuda a iluminarte, o un farol, o sea, una potencia gigantesca que te lo pongo en el medio de la cara, frente a vos y te enceguece. ¿Vieron tipo interrogatorio? Que le pone esa luz en la cara. Entonces yo te doy mucha luz, mucha más de la que vos podés soportar, te voy a enceguecer, te voy a encandilar. Y encandilarse es igual que enceguecerse. Entonces hay que saber también limitar eso. Dar al otro en la medida que el otro puede recibir. Si le doy de más, lo estoy bloqueando. Así que el primer análisis que uno tiene que hacer cuando dice, che, en mi vida hay escasez. Lo primero es entender, punto uno, claro, la escasez viene de un vacío que siento yo, una falta, en realidad todo es una mentira, pero como mi conciencia se olvidó del origen espiritual que tiene, bueno, nace esta creencia de escasez. Uno. Dos, entender el círculo del dar y el recibir. Deseo dar, deseo recibir, cómo funcionan. Entender que la ley dice, para recibir primero tengo que dar. Entonces, si yo doy, recibo. Cuanto más doy, más recibo. Tres, entender cómo es ese dar y cómo es el recibir. Y ahí uno tiene que revisar internamente. ¿Qué pasa con mi deseo de dar? ¿Es exagerado y estoy encandilando? ¿Es especulativo y no es genuino? Sea que doy para recibir algo a cambio, sea que doy lo que me sobra. ¿Qué pasa con mi deseo de recibir? ¿Me da vergüenza recibir? ¿Me cierro? Porque siento que está mal, que lo material es nada. ¿Es algo malo? ¿Es un pecado? Como la religión nos ha metido en la cabeza durante miles de años. Siento que no merezco. Entonces hay culpa dentro de mí. Hay que ocuparse de eso, entonces. Limpiar esas culpas. Liberarse de todo eso, de esa carga. O, como la mayoría de los seres humanos, ¿no? Tengo un deseo de recibir egoísta, muy egoísta. Quiero todo para mí, no quiero compartir nada.
es el primer análisis. Entonces uno tiene que ponerse a trabajar sobre todo eso. Y entonces se va desbloqueando la cuestión, se va destrabando. Se va pasando del nivel del estadio de la línea al círculo. Es decir, recuperamos eso primordial, ese orden primordial del que nos separamos. Pero lo primero es entender, el universo, el cosmos, es por definición abundante. Si yo no estoy recibiendo esa abundancia, algo me pasa a mí como individuo, nos pasa a nosotros como humanidad, algo nos pasa que no estamos pudiendo recibir esa abundancia y estamos viendo en escasez.